Bueno, pues vamos a ver, esta clase es un poco el objetivo es crear un API REST en PHP, porque el desarrollo backend, el desarrollo servidor es muy utilizado para la creación de APIs porque bueno, se ajusta a esa necesidad. El concepto detrás es el concepto también de microservicio HTTP, recordar el concepto que vimos de arquitectura de microservicio, porque lo que hace es que tengo una infraestructura muy fiable, basada en mi servidor web, con gran capacidad de rendimiento, muy fácil de desplegar, y con esa misma infraestructura puedo desplegar desde una funcionalidad muy sencilla, por ejemplo, que ante una petición me devuelva, voy a poner un ejemplo, uno de entre estos tres colores, o algo realmente complejo, como un API que me devuelva los datos del tiempo meteorológico de una ciudad, de una posición geográfica. Entonces, puede ser desde algo muy sencillo, algo muy complicado, pero básicamente con la misma infraestructura, y el concepto de microservicio. Y cada API puede estar en una infraestructura diferente y el conjunto de varios servicios pueden dar, de hecho, un servicio final, ¿vale? Lo que hemos visto en las primeras clases, ¿no? Es importante planificar el API como cualquier software, por lo menos para definir qué va a hacer, desde dónde va a servir, qué recursos va a utilizar, perdón, y parámetros de entrada, es decir, cuál es su entrada, cuál es su salida, cómo va a responder, qué tipo de operaciones va a permitir y también, si es algo ya más avanzado, el sistema de autenticación, cómo se va a autenticar, quién va a poder utilizar o no tu API, ¿vale? Entonces, funciona como cualquier software, el ciclo de desarrollo también recuerda que es iterativo, voy empezando y siempre es importante empezar por algo muy sencillo que funcione y voy aumentando de complejidad. El tipo de desarrollo web en backend se ajusta como a esta dinámica muy fácil, ¿vale? Y eso lo vamos a ver después, voy a ir poniendo algunos ejercicios, ¿vale? Un concepto importante, aunque es del módulo, más un tema de infraestructura de despliegue, pero bueno, por repasar un poco aquí, es que para crear APIs RESTful realmente buscamos definir URLs semánticas para que el URI, bueno, URL estamos hablando, pero que sea como un poco independiente, que no nos basemos tanto en los parámetros, sino que diferentes URLs, aunque haga una petición digamos, a la misma aplicación, el URL sea diferente. Luego, y sobre el mismo URL van a ir los parámetros. Eh, un poco para verlo más en concreto, porque os puse un enlace que creo que lo explica mucho mejor. La idea es que tengo un enlace donde hay varios parámetros, pero el recurso siempre es el mismo, es index.php el que me va a contestar, ¿vale? Pero para, digamos, diferentes peticiones va en función de los parámetros, pero eso rompe un poco el concepto de la arquitectura de estado representacional de la de REST. Entonces, para eso lo que se busca es procesarlo utilizando un URL único en función de esos parámetros. El ejemplo este es, si en vez de poner sección igual a noticias, el parámetro sección, a las noticias, lo pongo como el primer elemento. Y el segundo elemento es el ID que tiene la noticia, que es 133. Por lo tanto, de alguna manera tengo que hacer un mapeado entre el URL que puede entender, o sea, que llega al usuario, que va a ser el que ofrece mi API como tal, y luego la petición interna que le tengo que hacer a mi servidor en el backend. Para eso, el servidor web sea el que sea que uses, tiene que tener un módulo de reescritura. Que reescritura quiere decir que activa la posibilidad de reescribir, lo que haces como una redirección del URL, en este caso miweb.com noticias.133, lo analiza con un patrón y lo convierte en el valor real, es decir, en qué recurso es, que es la página index.php o que sea usuarios.php, con el signo de interrogación y con la cadena, me construye la cadena para enviárselo, que es la que va a recibir mi aplicación, ¿vale? Entonces, este mapeado necesita tener módulo de escritura, realmente es importante cuando hagamos API. Aquí no me voy a meter tanto, pero bueno, si sois capaces de hacerlo mejor, si lo habéis visto ya en despliegue, porque es interesante incluirlo. Os puse un ejercicio del tema de URLs amigables para que veáis un ejemplo, bueno, como tres ejemplos para que veáis un poco cómo convertir. Está un poco basado en el ejemplo que os pongo en la documentación, pero básicamente es quiero convertir el URL de la primera parte, se convierte en ese URL, ¿vale? Y puede ser desde un caso el recurso es index.php, en el otro se llama pedido, la web, en el otro se llama index, entonces, bueno, eso depende y luego se pone información. Da juego para hacer diferentes cosas, pero esto es simplemente ser capaces de mapear un URL a otro, ¿vale? Y luego ya, o independiente, es decir, no lo veo tampoco imprescindible hacer los URLs amigables, pero no sé si es recomendable. De lo que se trata aquí sobre todo es lo de crear APIs sencillas. Y os propongo
tres APIs que yo creo que podéis desarrollar en el tiempo que tenemos para esta clase. Uno es crear un API que devuelve un color aleatorio de una lista. En principio, no sé, una lista de 3 colores, rojo, verde y azul, que yo me conecto a tu web barra API barra colores y me devuelve. Me devuelve texto. Simplemente el formato es texto plano. Ese es mi endpoint y ese es el formato. Muy sencillo. Otro un poco que puede ser más sofisticado es crear un API de refranes españoles. ¿Vale? Hay un montón de refranes que al final son como frases. Digo, devolverá un refrán aleatorio en texto puro de entre 100. Bueno, a lo mejor 100 podéis poner 10 o 100 repetir, pero realmente da un poco igual. Que tengo un listado de refranes y cuando me hace una petición, pues me devuelve un aleatorio. Yo podría jugar con este API. No quiero que me devuelva un API concreto, entonces le puedo poner un ID y voy añadiendo, puedo jugar. Seguimos trabajando con texto plano, porque aquí al final el API no tiene por qué ser JSON, no tiene por qué ser XML, simplemente me devuelve texto y con eso es útil. Y no necesito ninguna estructura, porque en un caso estoy hablando de un color y en otro caso estoy hablando simplemente de una cadena de texto. Y yo lo puedo utilizar mi API. No necesitáis hacer una aplicación web cliente. Aquí estamos hablando solo de crear la aplicación PHP, que yo lo voy a consultar con el navegador, me va a soltar en un caso una cosa, en otro caso otra. ¿Vale? Y un API similar al anterior, pero para jugar un poco con una estructura de respuesta un poco más compleja y que utilicéis JSON, porque ahí JSON ya me aporta el valor de crear como una estructura, pues eso similar al anterior, solo que me devuelva 3 refranes, ¿vale? Que me diga un orden, cuál es el primero, segundo, tercero, primer refrán, segundo, tercer refrán, de forma aleatoria, cada vez lo recargo y me va a dar 3 refranes diferentes. Lo pongo simplemente para que veáis un poco esa diferencia y recordar que también el tipo MIME también aquí va a influir a la hora de soltarlo. Pero bueno, eso serían vuestras APIs para hacer vuestras primeras APIs si no habéis hecho una antes en PHP, muy sencilla.